El día de hoy hablaremos sobre el WACC o costo promedio ponderado de capital. El WACC o costo promedio ponderado de capital es una tasa de descuento que nos ayuda a ponderar la estructura financiera para el inicio de un proyecto. Es decir, nos ayuda a ponderar los elementos dentro de la estructura de financiamiento para un proyecto. Pues cuando una empresa requiere realizar un proyecto, busca fuentes de financiamiento entre los cuales puede obtener a través de deuda bancaria, puede obtener recursos también a través de emisión de acciones, ya sean estas acciones preferentes o acciones comunes. También puede obtener financiamiento a través de bonos o de utilidades retenidas. Al realizar toda esta estructura financiera, este instrumento nos permite conseguir un nivel de rentabilidad que la empresa, después de analizar toda estructura, puede ofrecer a sus inversionistas. Y este porcentaje obtenido a través del costo promedio ponderado de capital tiene que ser un porcentaje igual o superior al ofrecido por otros instrumentos financieros dentro del mercado, pues así puede atraer a los dueños del capital para que inviertan en este nuevo proyecto. Para entender mejor este instrumento, vamos a analizar un ejemplo. Aquí tenemos un poco de teoría que está marcada con azul. En el ejemplo nos dice que la empresa Torres del Pacífico propone una alternativa de inversión que se piensa financiar de la siguiente manera. En primer lugar tenemos la emisión de acciones comunes, 6 millones de acciones comunes con un precio de $14 por acción y paga como dividendo $2.30 con una tasa de crecimiento del 1%. Un elemento B serían las acciones preferentes, que son emitidas 1.100.000 acciones preferentes con un precio de $13 por acción y paga como dividendo $1.90. Un tercer elemento en esta estructura es la deuda bancaria, que es de $120 millones con un costo antes de impuestos de 3.32%. El KD es el costo de la deuda. El elemento D nos habla de utilidades retenidas por un monto de 2.500.000. No, perdón, son 25 millones con un costo después de impuestos de 2.70%. Y nos dice finalmente si la tasa de impuestos que paga la empresa Torres del Pacífico es de 34%, ¿cuál es el WACC de la empresa? Entonces vamos a analizar primero haciéndonos una tabla que nos guíe con los elementos que disponemos. En el enunciado nos dice que en acciones comunes tenemos 600.000 acciones comunes con un precio de 14 por acción. Entonces la cantidad de acciones que se han emitido son 600.000 y a un precio de 14 multiplicamos 600.000 por 14 y tenemos como resultado 84 millones de dólares. Este es nuestro primer elemento en esta estructura financiera.
Luego nos habla de las acciones preferentes, que se han emitido 1.100.000 acciones preferentes con un precio de $13 por acción. Entonces lo que hacemos es multiplicar el 1.100.000, que es la cantidad de acciones que se han emitido, por $13, que es el precio de cada acción, y obtenemos $14.300.000 en acciones preferentes. Luego nos dice que la deuda bancaria es de $120 millones. Deuda bancaria $120 millones, y nos dice que las utilidades retenidas suman un monto de $25 millones. Entonces colocamos en utilidades retenidas $25 millones. Con esta pequeña tabla nosotros tenemos nuestra primera idea de cómo está estructurada la financiación de este proyecto. Ahora lo que vamos a obtener es un porcentaje, es decir, cuánto pesa cada elemento de financiamiento dentro de nuestro proyecto. En el caso de acciones comunes, vamos a establecer primero una tabla en la cual tenemos la fuente, que son los elementos que tenemos aquí detallados. Tenemos un cálculo que ya lo realizamos, que es en dólares, cuánto dinero representa cada uno de los elementos que participan en esta estructura. Luego tenemos porcentajes absolutos y porcentajes relativos. Entonces, para obtener estos porcentajes absolutos y relativos, vamos a operar de la siguiente manera. Una vez que tenemos la fuente y el cálculo, vamos a sumar cada uno de los elementos. Acciones comunes $84 millones, más acciones preferentes $14.300.000, más deuda bancaria $120 millones, más utilidades retenidas $25 millones. Entonces tenemos un total de financiamiento de $243.300.000. Esto es el total que tenemos de financiamiento. Ahora vamos a ver un porcentaje absoluto. Para obtener el porcentaje absoluto, vamos a dividir los $84 millones para 243.300.000, que es el total de financiamiento, y vamos a obtener nuestro primer porcentaje absoluto de acciones comunes. Luego vamos a obtener el porcentaje absoluto en acciones preferentes. Esto lo hacemos dividiendo 14.300.000, que son las acciones preferentes, dividido para el total de financiamiento 243.300.000, y obtenemos la cantidad de 0.0588. En deuda bancaria, vamos a dividir la deuda bancaria $120 millones para el total de financiamiento 243.300.000, y obtenemos 0.4932. En utilidades retenidas, vamos a dividir $25 millones para el total de financiamiento 243.300.000. Ahora esto lo vamos a poner, este porcentaje absoluto, lo vamos a poner en porcentaje, en tasa. Entonces esto va a ser multiplicado por 100, 0.3452 por 100, y en todos los elementos vamos a realizar lo mismo y obtenemos el porcentaje relativo.
Entonces en acciones comunes tenemos 34.52%, en acciones preferentes tenemos 5.88%, en deuda bancaria tenemos 49.32%, en utilidades retenidas tenemos el 10.28%. Y tenemos el 100%. Es decir, ahorita hemos pesado cada elemento que compone el nuevo financiamiento que queremos realizar. En este nuevo financiamiento, la estructura financiera nos está diciendo que las acciones comunes van a aportar en este financiamiento con el 34.52%, las acciones preferentes van a aportar con el 5.88%, la deuda bancaria va a aportar con el 49.32%, las utilidades retenidas van a aportar con el 10.28%, dándonos un total de esta estructura del 100%. Y en el absoluto nos tiene que dar igual a 1. Esto nos ayuda a saber que nuestro procedimiento está realizándose de la forma correcta. Luego de obtener este porcentaje relativo y conocer el peso de cada elemento en este programa de financiamiento, vamos a realizar una siguiente tabla considerando los datos que nos dio el ejemplo. Vamos a saber el costo de las acciones comunes. El costo de las acciones comunes es necesario saberlo porque nos dice que se han emitido 6 millones de acciones comunes a un precio de $14 por acción y paga como dividendo 2.30% con una tasa de crecimiento del 1%. Esta parte es importante, una tasa de crecimiento del 1%. Entonces, en el caso de las acciones comunes, vamos a observar, vamos a calcular el costo de las acciones comunes. Acciones comunes, cantidad 6 millones de acciones comunes emitidas a un precio de 14, paga un dividendo de 2.30, tiene un crecimiento del 1% esta acción. Entonces, como tiene un crecimiento del 1%, nos está diciendo que 2.30, este dividendo 2.30 es el dividendo cero, y lo que nosotros necesitamos saber es el dividendo, es el rendimiento. El rendimiento es lo que queremos saber para continuar con nuestro cálculo, y para eso necesitamos calcular el dividendo 1, el dividendo esperado. Para calcular el dividendo esperado, el dividendo 1, lo que hacemos es esta fórmula que dice dividendo 1 igual a dividendo 0, que dividendo 0 sería 2.30, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es del 1%. Entonces, reemplazando esta fórmula, tenemos dividendo 1 es igual al dividendo 0, 2.30, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento del 1%, y tenemos que el dividendo 1 es de 2.32. Una vez que obtenemos el dividendo 1, vamos a poder obtener el rendimiento de esta acción. Y para obtener el rendimiento vamos a utilizar la fórmula del rendimiento de la acción común, que es RC, es igual al dividendo 1, que sería 2.32,
dividido para PO, que sería el nominal, que sería en este caso el precio está en 14, y sumado más la tasa de crecimiento, que la tasa de crecimiento es 1. Al desarrollar esta fórmula obtenemos que el rendimiento esperado es de 17.57%. Ahora necesitamos calcular lo referente a acciones preferentes, el rendimiento de las acciones preferentes. Nos habla de que las acciones preferentes se han emitido 1.100.000 acciones preferentes con un precio de $13 por acción y paga como dividendo $1.90. Para esto vamos a hacer el cálculo de las acciones preferentes dentro del capital accionario. Para entender esto sabemos de antemano que las acciones preferentes no tienen tasa de crecimiento, por eso se llaman acciones preferentes, porque tienen un dividendo constante. Este dividendo no varía. El accionista no está sujeto a variaciones en el dividendo, como es caso contrario que pasa en las acciones comunes. Entonces, para calcular el rendimiento de la acción preferente, lo que necesitamos es la fórmula que nos dice dividendo 1. El dividendo 1 sería 1.90, porque en este caso no hay dividendo 0, este dividendo va a ser siempre constante, dividido para el precio es de 13 y menos los costos de flotación. En este caso no hay emisión de acciones, entonces el costo de flotación es 0. Al reemplazar esta fórmula tenemos que el rendimiento de la acción preferente es de 14.61. Entonces tenemos ya el rendimiento de la acción preferente y de la acción común. Ahora vamos a analizar lo que es deuda bancaria. La deuda bancaria es de 120 millones de dólares con un costo antes de impuestos de 3.32%. Aquí hay que tomar en cuenta que nos dice que el costo antes de impuestos es de 3.32%. Y al final de este ejemplo nos dice que la tasa que paga la empresa Torres del Pacífico es del 34%. En este caso hay que considerar que las deudas de la empresa tienen un escudo fiscal, el cual permite crear un ahorro sobre las deudas. En este caso va a crear un ahorro sobre esta deuda bancaria. Y si fueran bonos también crearía un ahorro, porque la emisión de bonos es considerada como una deuda. En el caso de la deuda bancaria, vamos a utilizar la fórmula de KD multiplicado por 1 menos T, que es la tasa de impuestos. Entonces el costo de la deuda nos está diciendo inicialmente que es de 3.32%. El 3.32% multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto que paga la empresa Torres del Pacífico es de 34%. Entonces, menos 34%. Al desarrollar esta fórmula, lo que obtenemos como resultado final es el porcentaje de 2.1912. Luego de haber obtenido costo de las acciones comunes, costo de las acciones preferentes y costo de la deuda, vamos a ir a esta tabla
que está fundamentada en los mismos elementos: acciones comunes, acciones preferentes, deuda bancaria, utilidades retenidas. Entonces, en acciones comunes, el costo de las acciones comunes lo obtuvimos mediante la fórmula del rendimiento de las acciones comunes. Luego tenemos el costo de las acciones preferentes, que la obtuvimos con la fórmula de rendimiento de las acciones preferentes. Luego vamos al costo de la deuda bancaria, que la obtuvimos con el KD multiplicado por 1 menos T y que nos dio como resultado 2.1912. Luego tenemos utilidades retenidas, que en el ejemplo nos dice que tiene un costo después de impuestos de 2.70. Después de obtener las fuentes de financiamiento, que son acciones comunes, acciones preferentes, deuda bancaria, utilidades retenidas, tenemos el porcentaje relativo, es decir, la participación de cada uno de estos elementos dentro de este esquema financiero. Y tenemos el costo de cada una de las deudas, que los hemos calculado con las fórmulas anteriormente resueltas. Finalmente vamos a obtener el WACC, o el costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a multiplicar el porcentaje relativo Y por el costo Z. Es decir, vamos a multiplicar en el caso de acciones comunes 34.52% por 17.57%, y tenemos como resultado 60.65. Perdón, es 6.065. Luego vamos a obtener las acciones preferentes, que me las obtenemos multiplicando el porcentaje relativo Y, 5.88, por el costo Z, 14.61, y tenemos 0.859%. En deuda bancaria vamos a multiplicar porcentaje relativo Y, 49.32%, por el costo Z, 2.19%, y obtenemos 1.080. Y finalmente, en utilidades retenidas vamos a multiplicar el porcentaje relativo 10.28 por el costo Z, 2.70%, y vamos a obtener 0.277. Es decir, tenemos 6.065, tenemos 0.859, tenemos 1.080 y tenemos
En utilidades retenidas 0.277%. Finalmente sumamos todos estos elementos que obtenemos en esta parte final de la tabla. Sumamos acciones comunes 6.065 más acciones preferentes 0.859%, más deuda bancaria 1.080%, más utilidades retenidas 0.277%. Y finalmente tenemos el WACC, que es de 8.281. Entonces, esta tasa que es el WACC 8.281, quiere decir que esta estructura de financiamiento me está indicando de que la empresa tiene que ofrecer a sus inversionistas un porcentaje similar a 8.281 o superior para conseguir que sea atractivo el invertir en este nuevo proyecto. Entonces, después de haber obtenido todos estos datos, como podemos observar, haciendo un procedimiento ordenado, hemos podido obtener el WACC. $8.281. Ahora lo vamos a hacer a través de una fórmula. Pero antes de hacerlo a través de esta fórmula, vamos a calcularlo ahora ya no en términos de tasa, sino en términos de montos. Tenemos que el retorno esperado de acciones comunes, de acuerdo a los valores que ya obtuvimos calculando el costo de cada elemento de la deuda, y traje esta tabla que fue ya realizada en la parte superior para hacerlo en una forma de monto. Entonces, en esta tabla nosotros sabemos que el costo de las acciones comunes es de 17.57%, el costo de las acciones preferentes es de 14.61%, los intereses de la deuda, estos intereses de la deuda los tengo en 3.32%. Esta tasa está calculada o está establecida en el ejemplo y es antes de los impuestos que debe pagar esta empresa, los impuestos fiscales, de la ayuda del escudo fiscal que le va a ofrecer en sus deudas, y tenemos el costo de las utilidades que son de 2.70%. Entonces lo que vamos a realizar aquí, vamos a multiplicar. En nuestra primera fila tenemos retorno esperado de acciones comunes. Las acciones comunes, como sabemos, el monto está en 84 millones de dólares y multiplicamos por el costo de esta emisión de acciones, que es de 17.57%, y obtenemos como total $14.758.800. Luego, en el retorno esperado de acciones preferentes, como sabemos, en acciones preferentes tenemos la cantidad de 14.300.000 dólares multiplicado por el costo de las acciones preferentes, que es de 14.61, y tenemos
2.089.230. Luego en intereses de la deuda, voy a calcular con la primera tasa que en el ejemplo se estableció, que es de 3.32 los intereses de la deuda. Entonces 120 millones por 3.32%, tengo un total de 3.984.000 dólares, que es el costo de la deuda de acuerdo al enunciado en el ejemplo. Pero a este costo tengo que disminuirle el ahorro en impuestos, que es la tasa que yo pago al Estado, que es del 34%. Entonces, sobre estos intereses generados con la tasa del 3.32%, yo le voy a restar el ahorro en impuestos. Entonces multiplico 3.984.000 por el 34% y obtengo 1.354.560, que es lo que tengo que restar, porque es el ahorro que me crea este escudo fiscal. Y al restar estos dos elementos voy a obtener el costo de los intereses netos, que es de 2.629.440. Luego tengo el retorno esperado de utilidades retenidas. Las utilidades retenidas están con una tasa del 2.70%. Entonces multiplico 25 millones por 2.70% y obtengo 675.000. Y el retorno esperado en dólares es de 20.152.470. Esto debe ser contrastado con el WACC, que yo lo obtuve en el procedimiento anterior. Entonces toda esta forma es una forma muy ordenada de realizar el cálculo del costo promedio ponderado de capital, realizando unas tablas muy sencillas que me ayudan a identificar de una manera más concreta la ponderación de cada elemento, de cada fuente de financiamiento. Esta es una forma de obtener el WACC. Ahora vamos a obtener el WACC con una fórmula, y esta fórmula necesita los datos que nosotros ya obtuvimos. Necesita el costo de la deuda bancaria, que ya la obtuvimos mediante la fórmula. Necesita el rendimiento de la acción común, que la obtuvimos también. Necesita el rendimiento de la acción preferente, que también la obtuvimos a través de la fórmula. Y ahora vamos a utilizar esta fórmula de costo promedio ponderado de capital, que es lo mismo pero con una fórmula matemática. Y vamos a observar de que vamos a llegar al mismo resultado obtenido en las tablas. Entonces nos dice que el costo promedio ponderado de capital es a WD, donde WD es la participación de la deuda en la estructura, multiplicado por TD, que es la tasa de interés de la deuda después de impuestos, sumado a WP. WP es la participación de las acciones preferentes, multiplicado por KP. KP es el costo de las acciones preferentes, aquí he puesto acciones comunes. Luego nos habla que esto sumado al WACC, WAC, que es la participación de las acciones comunes, multiplicado por el CAC, KAC, que es el costo de capital de acciones comunes.
más WR, que es la participación de las utilidades retenidas, multiplicado por KR, que es el costo de las utilidades retenidas. Aquí vamos a hacer una corrección porque esto, costo de las acciones comunes, las preferentes. Bien, entonces tenemos toda la fórmula, y tenemos las siglas para identificar la fórmula. Entonces, costo promedio ponderado de capital, vamos a reemplazar. El WD dice participación de la deuda en la estructura. Vamos a esta tabla. Nos dice que la participación de la deuda bancaria es de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares multiplicados por TD, la tasa de interés de la deuda después de impuestos. La tasa de interés de la deuda después de impuestos es de 2.1912. Esto lo calculamos ya anteriormente. Más, nos habla de WP. WP, participación de las acciones preferentes. Las acciones preferentes participan con 14.300.000. Esto los multiplico por KP. KP, costo de las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes es de 14.61%, más WAC, que es la participación de acciones comunes. Las acciones comunes participan con 84 millones de dólares, que los multiplico por CAC, que es el costo del capital de las acciones comunes, que es de 17.57 calculado ya anteriormente, y más WR, que es la participación de las utilidades retenidas. Utilidades retenidas 25 millones de dólares multiplicado por KR, que es el costo de las utilidades retenidas, 2.70. Al desarrollar toda esta fórmula, yo obtengo el costo promedio ponderado de capital, que es de 20.152.470. Este valor lo obtenido a través de esta fórmula y datos ya calculados anteriormente, y este valor 20.152.470 es igual al valor que yo obtuve en la tabla final de mi procedimiento ordenado. Ahora, después de observar esto, quiero calcular el WACC en términos porcentuales. También utilizo una fórmula matemática que va a utilizar los datos ya obtenidos en las tablas. Entonces nos dice que el WACC es igual al financiamiento en acciones comunes dividido para el financiamiento total multiplicado por el costo de las acciones comunes más financiamiento de las acciones preferentes dividido para el financiamiento total multiplicado por el costo de las acciones preferentes más financiamiento en bancos dividido para el financiamiento total y multiplicado por el costo de la deuda, y más el financiamiento de las utilidades retenidas dividido para el financiamiento total y multiplicado por el costo de utilidades. Nosotros en las tablas anteriores tenemos el costo de las acciones comunes, tenemos el costo de las acciones preferentes, tenemos el costo de la deuda, tenemos el costo de utilidades. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar esta fórmula y obtener este resultado final en forma porcentual. Entonces el WACC es igual al financiamiento en acciones comunes. El financiamiento en acciones comunes es de 84 millones, dividido para el financiamiento total, que es de 243 millones, esto multiplicado
por el costo de las acciones comunes, que es de 17.57%, más el financiamiento de las acciones preferentes, que es de $14.300.000, dividido para el financiamiento total, que es de $243 millones, y multiplicado por el costo de las acciones preferentes. El costo de las acciones preferentes, 14.61%, más el financiamiento en los bancos. La deuda bancaria es de $120 millones. Esto dividido para el financiamiento total, que es de $243 millones, y esto lo multiplico por el costo de la deuda bancaria, que es de 2.19%, y no nos olvidemos que todos estos datos lo calculamos con fórmulas en la parte anterior de este procedimiento. Finalmente, más el financiamiento en utilidades retenidas, que es de $25 millones, dividido para el total de financiamiento, que es de $24.300.000, $330.000, perdón, aquí hay un error, es $330.000, $24.330.000. $243.300.000, sí, 243 es. 243.300.000. Entonces es 243.300.000. Y esto multiplicado por el costo de las utilidades retenidas, 2.70%. Al desarrollar toda esta fórmula matemática, obtengo como resultado el WACC, 8.28%. Después de realizar el análisis de la estructura financiera, de cómo voy a financiar este proyecto, del peso de cada elemento dentro de esta estructura, yo tengo que ofrecerles a los inversionistas al menos el 8.28%, y si es posible, un porcentaje superior al rendimiento de cada uno de los elementos. Y así puedo atraer el interés del inversionista para involucrarse en este nuevo proyecto. Entonces el WACC tenemos de 8.28%. Que lo obtenemos en nuestras primeras tablas, 8.28.1%. Entonces, haciéndolo en forma de tablas o haciéndolo con fórmulas matemáticas, los resultados tienen que ser siempre los mismos. Este porcentaje del WACC nos ayuda a definir el costo de oportunidad, es decir, a través de esta tasa lo que quiero hacer es que el inversionista deje de hacer otra inversión por invertir en la que yo propongo. Porque el inversionista puede ir a un banco y depositar este dinero y obtener, por ejemplo, una tasa del 6%. Y aparece el costo de oportunidad, que él tiene que dejar de hacer esa inversión para invertir en este proyecto, porque este proyecto le ofrece una mayor tasa de rendimiento. Después de obtener este WACC, con este costo promedio ponderado de capital, puedo obtener la tasa interna de retorno, pero bueno, eso lo hablaremos en un próximo video. Espero que comprendan, a veces me equivoco en realizar las tablas, es un poco confuso, pero trato de hacerlo
lo más exacto que puedo, pero a veces fallamos todos. Espero la comprensión de ustedes y espero de que esta explicación sea de utilidad y confío en que yo haya podido ser claro en transmitirles la forma la forma y el procedimiento de calcular estos elementos. Pues bien, eso es todo.